Nita es la 100.1, Palabras con Poder. Lo anunciábamos antes de la pausa, estamos ya en línea con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, a propósito, de muchas cosas, pero primero y principal de la entrada en vigencia en el día de hoy de la Ley de Identidad de Género. Buenas tardes, ministro, gracias por recibir nuestro llamado. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, Paola, Armando. Buenas Feliz tardes. de conversar con ustedes. Ministro, primero permítame una suerte de reflexión más bien personal en torno a esta ley. ¿Cuándo llegó usted a la convicción personal, insisto, de que esta era una ley que venía a hacerse cargo de una realidad y que por lo tanto era una ley justa, una ley necesaria? Bueno, este era un tema que rondaba porque estaba dando vuelta, aunque el proyecto de ley estaba bastante dormido. Cuando asumimos el gobierno, tuvimos que tomar una decisión. Esto es marzo del año pasado. Y estudiando el tema y conversándolo internamente, llegamos a la conclusión de que esta era una necesidad real. Leí documentos, antecedentes, revistas médicas y de distintos tipos para tratar de entender esta realidad. Y me di cuenta que era un problema de verdad existente, de personas que tenían una situación de convicción interna, que no era un problema de salud ni de enfermedad, sino que de convicción que, no obstante haber nacido en un cuerpo biológicamente con un sexo determinado, su identidad personal, su identidad de género era una distinta. Y que este era un proceso lento, complejo, pero que se consolidaba mucho en las personas y que por lo tanto era correcto, era justo buscar una solución legal para resolver ese tema, que las personas pudieran hacer el cambio de sexo registral y también cambiar el nombre para poder adecuarse a la nueva realidad que estaba disponible para asumir. Y la verdad es que no fue un proceso fácil porque son realidades nuevas, son realidades que rompen miradas culturales que uno tiene muy en el ADN. Uno es criado y educado en un ambiente determinado en donde estas situaciones no formaban parte de ese panorama, de ese paisaje. Y resulta que de repente uno se da cuenta que existe, que esta situación invisibilizada tiene realidad y que la actitud abierta, de inclusión, de respeto por las personas, obliga a que nosotros cambiemos esos prejuicios para dar lugar a una situación distinta. Y de ahí en adelante nos pusimos a trabajar con Lorena Recabar, nuestra subsecretaria de Derechos Humanos, lo hablamos con el presidente, llegamos a una convicción y a una fórmula, y la verdad es que el gobierno se jugó muy fuertemente por esta situación, que probablemente de no haberlo tomado así, no habría resultado. Hay una larga búsqueda de solución por parte de las organizaciones de transgénero, pero en el Parlamento se fue luego haciendo un clima favorable. ¿Ministro? Tuvimos algunas discusiones porque había algunos que no querían nada para personas menores de 18 y otros que lo querían todo, buscar una fórmula de equilibrio. Dimos con una fórmula para poder tener una seguridad en lo que estábamos haciendo y un consenso que permitiera hacer esta idea una realidad. ¿Ministro? Que hoy día ha entrado en vigencia. Sí, quería preguntarle justamente en relación a los menores de 18 años. Hubo una discusión ahí muy intensa. En algún momento fue donde se generó ahí una dificultad para poder avanzar. Finalmente lo que se decide es que entre 14 y 18 años se puede solicitar la rectificación en un tribunal de familia o de letras junto a los padres, pero hay quienes siguen insistiendo en que sería necesario avanzar más allá y permitir este cambio registral desde la edad en que sea necesario. ¿Usted cree que debiera volver a plantearse esa situación? Es decir, que podría eventualmente más adelante haber nuevamente una discusión al respecto, o su convicción personal es que este es el mejor proyecto y que no debiera avanzarse más allá? Bueno, el tiempo dirá cuál es su evolución, pero desde mi punto de vista yo llegué a la convicción de que esta es una decisión personalísima, que nadie puede tomar la decisión de este cambio de sexo registral y de nombre, esta nueva identidad de género, por otro. ¿Y cuándo uno puede tomar la decisión? Desde luego cuando es adulto. Es una decisión personal, libre y voluntaria, y por lo tanto no hay que ponerle obstáculos ni ningún bloqueo a una decisión de esa naturaleza.
Pero un niño de 6, de 8, de 10 años, que tiene y experimenta esta situación de estar como en un cuerpo que no corresponde al género a que esa persona intuye o cree o tiene la convicción a que pertenece. Si es a los 8 años, por situar una edad cualquiera, Sí. en donde se produce este problema, tomar la decisión a esa edad obviamente no va a ser una decisión que va a tomar esa persona. Ni aunque Finalmente sean va a sus ser padres quienes los toman adultos. esa decisión. Bueno, pero Que es uno otra podría persona. intuir que son quienes desean lo mejor para ese niño o esa niña. Sí, pero igual no es esa persona la que está tomando la decisión. Mientras que ya a los 14 años, por esta evolución de su conciencia, por esta autonomía progresiva de las personas, entre los 14 y los 18, las personas ya están además en plena pubertad, tienen la adolescencia, van empezando a ser jóvenes y tienen más conciencia de su realidad. Y es un minuto además muy clave en la vida de estas personas en donde se producen las mayores frustraciones, incluso las tasas de suicidio de personas que no han tenido acogida a esta edad son mayores que los jóvenes de la misma edad. Y por lo tanto nos pareció que ahí sí la persona acompañada de sus padres y por un tercero, que es el juez, que verifique que esto se cumple, que es realidad lo que está pasando, que no es un invento, no es una presión de un tercero, sino que es una decisión realmente voluntaria de ese joven, se le da todas las facilidades para que pueda avanzar y pueda realmente hacer ese cambio Ministro, de género. es un paso súper importante, es un primer paso muy importante, no cabe duda, esta ya entrada en vigencia de la posibilidad del cambio de nombre y sexo registral, pero desde Revolución Democrática en particular y la bancada transversal por la diversidad en el Congreso están trabajando también, han anunciado, en un estatuto complementario que de alguna manera lo han llamado Ley de Igualdad, para intentar buscar la posibilidad de facilitar acceso al trabajo, acceso a la educación, acceso a la salud para las personas trans. ¿Cómo va a trabajar el gobierno en coordinación con ellos en este desarrollo del estatuto complementario que lo buscan trabajar al interior del Parlamento, o para el gobierno esto por ahora no es prioridad y quedará para más adelante? A ver, nosotros sí hicimos algo importante que surgió de la discusión del Parlamento, precisamente es cómo apoyar a la situación de esos niñas y adolescentes antes de los 14 años, e incluso después, ¿no? Y generamos, a través de un reglamento que hizo el Ministerio de Salud con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, un programa de acompañamiento para esas personas, esos niños o niñas y su familia, de manera de poder recurrir con apoyo psicosocial o del que necesiten en el proceso y poder también facilitarle la situación escolar que pudiera producirse, de manera que no porque no tengan el cambio en el registro civil de su sexo y tener una nueva identidad de género, no tengan un apoyo del Estado. Entonces, eso ya se hizo realidad y junto con hacer los cambios en el registro civil que permitieron hoy día hacer las inscripciones, también se inicia hoy día por este reglamento un acompañamiento para que este proceso sea lo más favorecido que hay. Hay personas que pueden contratar o tener apoyo psicosocial, pero hay otros que no lo pueden. Esto se lo va a dar para garantizar precisamente igualdad y apoyo en un momento tan crucial. Ministro, Ahora, esto no significa que nos desentendemos del problema, no, significa que empezamos a caminar y vamos a ir viendo, porque hay muchas situaciones que se abren y que se garantizan en el proyecto de ley de no discriminación, de acceso y buen trato en la salud a los adultos, a los que tengan la necesidad, que van a ser diferentes, porque las situaciones pueden ser también bastante especiales, y por cierto tenemos clara conciencia de que esto puede ir abriendo otras necesidades. Lo conversábamos hoy día con algunas de las organizaciones de transgénero que nos planteaban esto mismo, cómo poder ayudar en oportunidades laborales, en oportunidades de mejor acceso a la salud y otras que no lo han tenido, que han sido discriminadas y que nosotros esperamos que sí se cambie radicalmente con la aplicación de esta ley, pero que es posible que puedan requerirse otras políticas públicas, no necesariamente leyes. A veces uno piensa que todo esto se resuelve solamente con una legislación. La legislación está. El marco de no discriminación y de apoyo a las personas que hagan este cambio está dado por la ley. Pero es posible que necesitemos a lo mejor que en el Ministerio del Trabajo hayan apoyos especiales, hayan capacitaciones especiales, no sé, lo que vaya siendo necesario lo iremos impulsando.
Ministro, déjeme llevarlo a otro tema a propósito de los videos de que se hizo cargo el presidente en la entrevista con CNN en español. Usted, consultado ayer por un canal de televisión, dijo que en la Subsecretaría de Derechos Humanos, que también depende de usted, no tenían antecedentes de estos videos. Y luego, lo cito, creo que ha hecho bien el presidente en clarificar. Uno se pregunta, ministro, ¿cómo decirlo? ¿Cuándo alguien va a contarles en La Moneda que quizás la mejor manera de no tener que salir a clarificar, con todo lo bueno que sea clarificar, es primero no oscurecer, ¿no? Que probablemente eso hace innecesaria cualquier clarificación. ¿No siente usted que ha habido demasiadas clarificaciones de La Moneda este último tiempo? Lo que pasa es que estamos viviendo un momento de situaciones muy complejas y que muchas de ellas se prestan a interpretación, a equívocos, a discusión. Pero lo cierto es que el presidente, creo que habrá buena fe, ha hecho alguna declaración, y cuando ésta se presta para una interpretación distinta o para interpretaciones contradictorias, creo que no hay que pensar que sea un error o un mal paso el clarificar lo que uno ha querido decir. Sobre todo cuando personas que ocupan cargos de autoridad como el presidente, como pueden ser los parlamentarios, los ministros, en fin, personas que están constantemente haciendo declaraciones, las posibilidades de cometer errores o de producir declaraciones que se prestan a interpretaciones equívocas son frecuentes. Pero, ministro, Yo creo perdón, me que por quiero eso ha detener. hecho bien el presidente en clarificar sus dichos, porque sirvió para reafirmar su convicción muy íntima de respeto total a los derechos humanos, de condena a las violaciones que se han producido, admitir este hecho, a permitir que los tribunales y que todo esto, o no solamente permitir, a impulsar a que los tribunales y el Ministerio Público hagan su trabajo, y nosotros estamos trabajando con su compromiso un programa de apoyo integral a las personas que han sido víctimas sin esperar esto. Creo que ha ayudado a resolver una situación que produjo una duda, una interpretación equívoca o incluso crítica, para lograr esclarecer el verdadero punto de vista y pensamiento del presidente. Pero, ministro, lo quiero invitar a hacer un ejercicio de empatía y que nos pongamos en el lugar de la familia, por ejemplo, de José Miguel Uribe. Él murió en Curicó, en primer término, se planteaba por la bala de un militar. Resulta que al final no fue militar, se comprobó a través de las investigaciones, y el presidente dice fue producto de una banda rival. Y resulta que el único imputado por este hecho es un empresario de Lontué. Entonces, cuando el presidente de la República dice que esta persona muere por el ataque de una banda rival, está refiriéndose a una persona que eventualmente habría estado vinculado al narcotráfico, a delitos. Entonces, ¿no hay una responsabilidad también del mandatario de referirse en términos más responsables a hechos como este, dolorosísimos para una familia de Curicó, o simplemente no mencionarlo? Sí, yo no tengo los antecedentes que me permitan... Están en la entrevista del presidente en CNN, ministro. No tengo los antecedentes para conocer por qué el presidente ha dicho lo que ha dicho. Pero, de nuevo, ahí también tenemos un caso. Cuando murió esa persona en Curicó, todos, me incluyo, asumimos que había sido producto de un enfrentamiento con un militar. Y un militar, por disposición de los tribunales y a petición del Ministerio Público, estuvo encarcelado, no sé, 50 días. Había un error ahí que finalmente se logró esclarecer y había efectivamente un empresario, otra persona, un civil, quien había sido el autor de esos hechos. Efectivamente, no siempre informamos o no siempre opinamos sobre la base de todos los antecedentes para poder dar certeza. Sí, es la información entregada por la Fiscalía en todo caso. ¿Cómo dice? En ese momento fue la información que se entregaba desde el Ministerio Público. De hecho, el militar sí disparó. Lo que pasa es que no le causó la muerte a esa persona. Por eso que se generó esa confusión. Pero es un caso bien puntual en relación a lo que el presidente habla en términos de noticias falsas. Por lo tanto, y entendiendo lo que usted dice, ministro, en términos de que aquí hay información que todavía tiene que ser investigada, que es información bien sensible en algunos casos, la pregunta es si es que no sería mejor que el presidente Sebastián Piñera dejara que la justicia haga su trabajo y no se refiriera a ese tipo de casos que todavía no están cerrados, que no están concluidos. Bueno, yo interpreto que sus palabras anoche en el video que se emitió tarde en la noche apuntan precisamente a eso, ¿no? A dejar que sean los tribunales los que finalmente
caractericen la situación, la definan, quiénes son los autores, cuál es la gravedad del hecho, si acaso hubo negligencia o si hubo dolo, porque son atentados a los derechos humanos muy delicados. Exacto. Con consecuencias muy complejas y por lo tanto, sin lugar a dudas, cuando tenemos instituciones que funcionan, es en ellas en quienes debemos depositar la confianza para resolver estos temas. Yo siento que efectivamente aquí hay muchas opiniones que circulan y todos haríamos mejor de dejar que sean las instituciones las que finalmente resuelvan, con todas las limitaciones que tienen las instituciones, porque tampoco son perfectas. Las instituciones no son entelequias, sino que son organizaciones que son manejadas, dirigidas y conducidas por personas, y como tales nos podemos equivocar. Todos, Por eso, usted dice, con todo incluido ese el riesgo, presidente. es mejor que las instituciones, por cierto, es mejor que las instituciones funcionen y las dejemos operar con la mayor independencia posible, sobre todo que se trata de instituciones como el Ministerio Público, que es autónomo en la persecución penal, y de los jueces, que son independientes en sus resoluciones, y por lo tanto dejemos que ellos operen según sus reglas del juego. Es lo que mejor podemos hacer en situaciones de tanta convulsión y de tanta complejidad. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, muchísimas gracias por recibir el llamado de Infinita. Sabemos que tiene un compromiso y ya le quitamos 3 minutos más de lo acordado, así es que disculpe por eso y gracias otra vez. No, está muy bien. Muchas gracias a Gracias, ustedes por el Está bien, interés. buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.